Los casos de Dora Bell, detective. De Elizabeth Burgoyne Corbett. El ladrón misterioso. Mira, Dora, me dijo un día mi tío, el señor Thomas Bell, fundador de la agencia de detectives en la que yo trabajaba. Tengo un pequeño trabajo para ti. Un tal señor Flowers, de Kate Street, ha sufrido no menos de 5 robos diferentes en su casa, en 3 meses. El ladrón parece ser muy astuto en su trabajo, pues hasta ahora ha resultado absolutamente indetectable, aunque la policía ha tenido el asunto bajo control desde el principio. ¿Y de qué naturaleza son las cosas que han sido robadas?, pregunté. Bueno, su variedad sería divertida, si no fuera tan desconcertante, dijo el señor Bell. Lo primero que se perdió fue una pequeña caja de ahorros, que contenía un testamento recientemente firmado y algunas escrituras de fideicomiso importantes. Debo mencionar que el señor Flowers es abogado, y tiene su vivienda sobre el local en el que lleva a cabo su negocio. Por supuesto, estaba muy preocupado por la pérdida de unos documentos tan importantes, pero no se pudo descubrir la más mínima pista sobre los autores del robo. Si hubieran robado algo que era mío, no me habría preocupado tanto, me dijo el señor Flowers, cuando me expuso el caso. La pérdida de los títulos de fideicomiso es terrible. Se han formulado diversas teorías sobre la naturaleza y los motivos del ladrón, siendo la más plausible, la de que alguien, al enterarse de que un pariente había hecho testamento, había considerado que era perjudicial para sus intereses, y había decidido robárselo al abogado, en quien creía que había sido depositado. Sin embargo, como el testamento extraído era el de una anciana, que donaba sus bienes a instituciones benéficas, y que no tenía parientes ni amigos que pudieran ambicionar su dinero, incluso esta teoría fue desestimada. En pocas semanas, todo quedó en evidencia, pues se produjo un segundo robo en la casa del señor Flowers. Esta vez, lo que faltaba era la mayor parte de la vajilla de plata. Todos los expertos coincidieron en que el ladrón conocía todos los detalles de la estructura interna de la casa y del establecimiento del abogado. Los empleados y los sirvientes fueron sometidos a estrictos interrogatorios y vigilancia, pero salieron airosos de la prueba. El señor Flowers, de hecho, los consideraba a todos libres de sospecha. Pero era natural que, durante un tiempo, la policía no compartiera su opinión. Muy pronto, se descubrió el tercer robo. Un broche y una pulsera de la señora Flowers habían desaparecido. 2 días después, faltaban 3 billetes de 10 libras cada uno. El señor Flowers estaba seguro de haberlos guardado, primero en una caja fuerte de la casa, y luego en la caja fuerte de la oficina. Recordaba que, después de observar la salida de sus 2 empleados, y del chico de los recados, examinó con atención la seguridad de las ventanas, a las que recientemente habían colocado unas alarmas antirrobo patentadas, que luego cerró con llave la puerta de la oficina, llevándose todas las llaves al piso de arriba y poniéndolas debajo de su almohada. Sin embargo, por extraño que parezca, al entrar en la oficina la mañana siguiente, antes de que llegaran sus empleados, descubrió que faltaban los billetes. Todas las puertas y las cerraduras estaban exactamente como las había dejado, pero al abrir la caja fuerte, se encontró que estaba vacía. Para entonces, tanto él, como sus empleados, estaban completamente alarmados, y uno de los empleados me dijo esta mañana, que él y sus colegas se habían abstenido de solicitar al señor Flowers que, dadas las circunstancias, les permitiera marcharse a casa, porque temían que su renuencia a quedarse en la oficina pudiera interpretarse como una admisión virtual de su propia participación en los misteriosos robos. Esta mañana, la situación llegó a su clímax, cuando el señor Flowers, al levantarse, descubrió que su reloj de oro con cadena había desaparecido. Fue entonces cuando me llamaron para ver si podía arrojar algo de luz sobre este extraño asunto. Encontré al señor Flowers con un aspecto furioso y desconcertado, y sus empleados trabajaban de mal humor, con expresiones que casi indicaban una incredulidad creciente ante la magnitud de las pérdidas de su jefe. El chico de la oficina me pareció, en cambio, bastante divertido con el asunto. Evidentemente, se deleita con lo sensacional. En la parte privada de la vivienda, las cosas no parecían ir mejor. La señora de la casa estaba histérica,
y la criada estaba recogiendo su ropa, y juraba que no permanecería más tiempo en un lugar embrujado. Cuando le pregunté si había visto algo que pudiera justificar su afirmación de que la casa estaba embrujada, respondió que solo un fantasma podía sacar el dinero y las joyas de lugares cerrados, sin haber estado cerca de las llaves, que invariablemente se encontraban por la mañana en el mismo lugar donde el amo las había dejado antes de irse a dormir. Conseguí convencer a la criada para que se mostrara más dócil, prometiéndole que le traería una compañera, para que la ayudara en el trabajo y que le haría compañía a ella y a la cocinera, hasta que todo el misterio se hubiera aclarado. La cocinera fue más fácil de tratar, porque había llegado a un punto de incredulidad, que era positivamente divertido. Estoy harta de todo el alboroto y las molestias que ha habido últimamente, dijo. Y no me preocuparé más por eso. En mi opinión, nunca se ha robado nada, y el amo está tratando de causar sensación inútilmente. Pero, ¿dónde están las cosas, si no las han robado?, pregunté. Bueno, entre usted y yo, creo que no hay otra opción. He vivido en familias que a veces tenían dificultades económicas y estaban más que dispuestos a hacerlo. ¿Hacer qué?, le pregunté. Pues empeñar los objetos de valor, claro. ¿Incluso los documentos de la oficina? Esos no han sido empeñados, respondió la cocinera, moviendo la cabeza. Supongo que se habrán vendido a escondidas, a cambio de dinero, a alguien interesado en ellos. El amo no sería el primer hombre que tiene secretos con su esposa. Con esta observación, la cocinera dio por finalizada la conversación, y debo confesar que mis pensamientos habían vagado, durante algún tiempo, en la misma dirección. Las miradas incrédulas y desconfiadas de los empleados de la oficina hacia su jefe también parecían apoyar el razonamiento de la cocinera. Sin embargo, si el objetivo era simplemente engañar a su esposa, ¿por qué el abogado armaría tanto alboroto y gastaría tanto dinero en detectives para lograr un desenlace que solo podría ser perjudicial para sus propios intereses si estuviera jugando un doble juego? Todo el caso es más complejo y complicado que cualquier otro con el que me haya encontrado, y necesito tu ayuda en él, Dora. Yo había escuchado con mucha atención la historia de mi tío, y ya tenía formada mi propia idea de los deberes que se esperaban de mí. Bien, entonces, mi misión será vigilar atentamente a todas las personas del establecimiento Flowers, mientras finjo ser una empleada, contratada para realizar tareas domésticas en la casa. ¿No es así?, sugerí. Exactamente, fue la respuesta. Tanto el señor como la señora Flowers aprueban el plan, y se espera que llegues hoy a su casa. Habiendo resuelto algunos preliminares más, me preparé de inmediato para mis nuevas funciones, y al llegar al número 15 de Kite Street, descubrí que se suponía que yo era una ama de llaves temporal, que me haría cargo de la casa, en lugar de la propia señora Flowers, incapacitada por los problemas de salud que le habían ocasionado la misteriosa serie de robos que habían tenido lugar en la casa. Sin embargo, la incapacidad de la pobre mujer para supervisar la rutina diaria de su casa no era fingida. Estaba realmente tan enferma y trastornada que le aconsejé que se pusiera en manos del médico de la familia, quien le daría algo para calmar sus nervios. Mientras tanto, si se acostaba y descansaba, le dije, me ocuparía de que las cosas se llevaran a cabo, de tal manera, en la cocina y en todos los demás lugares de la casa, que el señor Flowers no echaría de menos ninguna de sus comodidades habituales. Ella aceptó mi propuesta con un suspiro de satisfacción, y también me resultó fácil tratar con los sirvientes. El principal tema de conversación, tanto en los salones como en las cocinas, era la facilidad con la que parecía posible que alguien se llevara lo que quisiera de la casa. Antes de acostarme, había recopilado toda la información posible relacionada con el misterio, y me había formado una teoría sobre el verdadero estado de las cosas. Después de las horas de oficina, el señor Flowers cerró las puertas del local, con todo el cuidado posible, y en cuanto pude hacerlo, sin que los sirvientes me vieran, examiné cuidadosamente todos los cierres, y me convencí de que el individuo que había entrado desde fuera tenía que ser muy astuto. De hecho, tendría que ser de la naturaleza misteriosa que la criada atribuyó a los ladrones. A las 12 en punto, todos los que estaban en la casa, excepto yo, se habían ido a la cama. Pero,
lejos de retirarme a descansar, había decidido hacer guardia toda la noche. Me había envuelto los hombros con un grueso chal de lana, y me había colocado de modo que pudiera ver perfectamente las puertas que conducían a los distintos dormitorios. Para que no me vieran, me aproveché de una cortina, que cubría un hueco que se usaba como armario, y me esforcé por mantener la vista fija en el descansillo de la escalera. No soy de temperamento nervioso, pero confieso que me sentí un poco extraña, cuando el gran reloj del vestíbulo dio las horas y las medias, mientras el resto de la casa estaba tan silencioso como la muerte. Por eso, con un intenso sentimiento de alivio, vi por fin al señor Flowers salir, lenta pero cautelosamente de su dormitorio, llevando en una mano un manojo de llaves y en la otra una vela encendida. Bajó directamente las escaleras, y conteniendo la respiración, por miedo a delatar mi presencia, lo seguí desde el piso del dormitorio, hasta el salón, y de allí más abajo, hasta el sótano. Finalmente, caminando con una extraña rigidez, que me habría parecido terrible, si no hubiera conjeturado ya su causa, me precedió hasta los sótanos del edificio. 1 o 2 minutos después, abrió un armario viejo y en desuso, en el que le vi colocar 2 anillos que había traído consigo. Era un caso claro de sonambulismo, pero no me atreví a despertarle en ese momento. Me detuve un instante, para pensar que era lo mejor que podía hacer a continuación, y sin hacer ruido, subí corriendo las escaleras, entré en el dormitorio de la señora Flowers, y la desperté de un sueño profundo. Apenas había conseguido que me entendiera, cuando oímos que su marido subía de nuevo. Casi fuera de sí por el miedo, ella saltó de la cama, y a pesar de mi precaución, lanzó un grito, cuando vio la mirada vidriosa e inexpresiva en los ojos de su marido. Un momento después, se produjo una escena un tanto descontrolada entre los dos, pues el señor Flowers se despertó bruscamente, y al principio no pudo comprender mi presencia en su dormitorio. Cuando por fin se dio cuenta de lo que estaba pasando, se mostró decidido a llegar al fondo del misterio de inmediato. Me retiré, hasta que los dos se arreglaron más decorosamente. Entonces, los tres exploramos juntos el armario del sótano, y tal como yo esperaba, encontramos todas las cosas desaparecidas, que la ansiedad del señor Flowers había hecho que sus sentidos dormidos pusieran en un lugar seguro, y de las que no tenía ningún recuerdo cuando estaba despierto. El impacto de su repentino despertar no le hizo daño, pero curó sus tendencias sonámbulas, y no ha habido más robos en el número 15 de Kate Street. Fin. La desaparición de la señorita Gerhardt. Mi tío, el señor Bell y yo, estábamos moralmente seguros de que Madame Rose Gringoire no era otra que la señorita Berta Gerhardt, a quien habíamos buscado pacientemente durante 6 meses. Pero la certeza moral está muy lejos de ser una prueba fehaciente, y el cliente que nos había contratado para dar con su paradero tardó en creer que casi habíamos acorralado a nuestra presa. Las circunstancias no eran simplemente peculiares, sino de una urgencia desesperada. Pues del hecho de que encontráramos a Berta Gerhardt dependía la reputación o la fortuna de una familia, que en virtud de su riqueza y su linaje intachable, se había convertido en una potencia en el condado en el que residía. Sir Arthur y Lady Brackett estaban desesperadamente ansiosos por recuperar unos papeles que la antigua institutriz, la señorita Gerhardt, había extraído de un cajón secreto, en el que se creía que estaban absolutamente a salvo. El honor profesional me impide hablar de la naturaleza exacta de estos documentos. A menudo, se nos confían secretos trascendentales, y los numerosos casos de naturaleza delicada, que se encargan a nuestra agencia de detectives, son el resultado de una reputación, cada vez mayor, de discreción y fiabilidad. Si chantajeáramos a nuestros clientes, podríamos enriquecernos rápidamente, con nuestro conocimiento de los extraños sucesos y tortuosos secretos, que atormentan las vidas y ponen en peligro la prosperidad de los aparentemente ricos y felices. A esta última clase pertenecían Sir Arthur y Lady Brackett, y estábamos más ansiosos de llevar su caso a una solución satisfactoria, porque sabíamos que los actos familiares, poco ejemplares, que originaron este problema, fueron condenados por ellos en su momento, y estuvo más allá de su poder evitarlos. Todavía es un misterio cómo Berta Gerhardt se enteró de la existencia de aquellos comprometedores documentos, pero se cree que el hermano de Sir Arthur, un sinvergüenza que odiaba al heredero de su padre, con un odio irracional,
había conocido a esa mujer con anterioridad y la había convertido en su confidente. Entonces, ella había solicitado el puesto de institutriz en la casa, como medio de conseguir los documentos incriminatorios. ¿Tiene usted una fotografía de la señorita Gerhardt?, preguntó el señor Bell a Sir Arthur, cuando éste acabó de exponer su caso. Sí, tenemos una pequeña fotografía, fue la respuesta. A mi esposa le gusta mucho la fotografía amateur, y ha fotografiado casi todos los rincones de la casa y la finca. La señorita Gerhardt no es hermosa, y siempre se negó a que su fealdad se perpetuara en el papel. Una mañana, Lady Brackett había llevado su cámara al salón, y había retratado a la institutriz, antes de que ésta se diera cuenta de su intención. Cuando descubrió que la había fotografiado, apenas pudo contener las señales de su enojo, y fue bastante extraño que el negativo de la pequeña fotografía se encontrara roto un día o dos después. Pero, aunque la señorita Gerhardt no fue informada del hecho, se habían tomado 2 o 3 copias, antes de que se destruyera el negativo, y de una de ellas hemos ampliado su fotografía. Aquí hay una copia. No es muy buena, pero sin duda será útil. Excelente, Sir Arthur, dijo el señor Bell. Es evidente que el retrato no es bueno, pero nos vendrá mejor que uno que haya sido retocado por un fotógrafo profesional, con el fin de halagar al cliente. Obviamente, esta inteligente dama quiso tomar todas las precauciones posibles para que no se la pudiera identificar más tarde. Sin duda, se sorprenderá cuando demos con ella. Espero que puedan conseguirlo, repuso nuestro cliente. No creo que haya muchas dudas al respecto. Es simplemente una cuestión de tiempo. Y mientras tanto, mi fortuna se está agotando, con este horrible chantaje, se lamentó Sir Arthur. Vamos a actuar con la mayor celeridad posible. Pero usted dice que no hay que detener a la señorita Gerhardt. De ninguna manera. Todo depende del más estricto secreto. Si no fuera así, no nos habríamos desprendido tan fácilmente del dinero que se nos ha exigido. ¿Y no tiene usted idea de dónde reside esta mujer desde que dejó Brackett Hall? En absoluto. Nos sorprendió y nos dejó perplejo su repentina partida, pero no sospechamos que estuviera haciendo algo en secreto, hasta que nos escribió. Su carta era una confesión descarada de que había robado los papeles de los que depende nuestro destino, y exigía una gran suma de dinero como precio de su silencio. Desde entonces, hemos recibido varias cartas suyas, pero tanto sus cartas como nuestros envíos pasan por las manos de un abogado sospechoso que vive a una corta distancia del Strand y que no nos da ninguna pista sobre el paradero de su cliente. El señor Bell le pidió a Sir Arthur algunos detalles más, y luego se puso a cumplir la misión que se le había encomendado. El hecho de que la señorita Gerhardt hiciera todos sus negocios a través de un agente londinense hacía pensar que ella misma residía en Londres, y durante varias semanas mantuvimos una estricta vigilancia de las instalaciones del abogado, pero sin resultados. La dama, evidentemente, sabía que no debía acercarse a ese lugar, y tal vez no hubiéramos podido rescatar a nuestro cliente de su insaciable chantajista si no hubiera ocurrido un suceso muy imprevisto. Una calurosa tarde de julio, una señora acudió a nuestra oficina para solicitar nuestra ayuda, para traer de vuelta a un individuo que se había fugado con una gran suma de dinero que le pertenecía. El caballero que describió respondía al nombre de Hulbert Brackett, el hermano menor de Sir Arthur Brackett. Por otra parte, nuestra nueva cliente se parecía tanto a la fotografía de Bertha Gerhardt, que creímos que se trataba de la misma mujer. Pero ella se presentó como Madame Rose Gringoire, y afirmó ser una viuda francesa, que había confiado al señor Brackett toda su fortuna, para que la invirtiera de la mejor manera posible. Ciertamente, hablaba y se comportaba como si fuera francesa de nacimiento, pero pronto descubrimos que entendía el inglés igualmente bien. Este descubrimiento ayudó a convencernos de que estábamos realmente en el buen camino, incluso si la suma que esta aventurera denunciaba que le había sido robada no coincidía exactamente con la cantidad extorsionada a Sir Arthur solo una semana antes de su visita. Me temo que el ladrón lleva una ventaja demasiado grande, pero haremos todo lo que podamos para solucionarlo, dijo el señor Bell. Espero que no se hayan agotado todos sus recursos, madame. De ninguna manera. Pero, de todos modos,
No tengo intención de perder tanto dinero. Entonces, espero que me perdone si le pregunto si le gustaría que el asunto se hiciera público o no. La mayoría de nuestros clientes prefieren que llevemos todos sus asuntos con el mayor secreto. Yo también. Nadie más debe saber nada de este asunto bajo ningún concepto. Si pueden encontrar a Hulbert Brackett, yo les pagaré bien por sus servicios. Al día siguiente, nuestra agencia recibió una nota de Madame Gringoire, en la que decía que estaba demasiado enferma para acudir a una cita que habíamos concertado con ella, y nos pedía que la avisáramos de inmediato si descubríamos algo del fugitivo Hulbert Brackett, que además, como luego descubrimos, era en realidad también su marido. Esa nota nos resultó muy útil, pues esa mujer, al parecer siempre tan cautelosa, había dejado curiosamente en ella su dirección actual. La habían seguido hasta su casa la noche anterior y ya sabíamos su dirección. Pero el hecho de que la recibiésemos de ella misma, a modo de trámite, nos simplificó las cosas, ya que estábamos ansiosos por visitarla en su casa. Así que esa misma tarde, con una recomendación de mi tío, el señor Bell, fui a visitar a la señora Gringoire. La encontré sufriendo un fuerte dolor de cabeza, y no se alegró mucho de verme. ¿Cómo sabía dónde encontrarme?, preguntó con sospecha. Pero, señora, exclamé con fingida sorpresa, usted nos dio su dirección en la nota que envió esta mañana, y como ya hemos rastreado a su fugitivo, desde Londres hasta Liverpool, pensamos que sería mejor consultarle de inmediato, ya que no sabíamos qué hacer a continuación, sin recibir instrucciones precisas de su parte. En un instante, Madame se puso toda ansiosa y atenta, y yo estaba tan bien armada de detalles, gracias a las explicaciones circunstanciales de Sir Arthur, que logré convencerla de la plausibilidad de mi historia. A partir de entonces, todo fue viento en popa. El próximo transatlántico partiría de Liverpool hacia América en 2 días. A Madame le quedaba todavía tiempo para alcanzar al fugitivo, o mejor dicho, nos convenía convencerla de que así era. Se acordó que a la mañana siguiente, a las 9 en punto, la señora estaría en nuestra oficina, lista para partir de inmediato con el señor Bell y conmigo, hacia Liverpool. Se nos pagaría por nuestros servicios, con el dinero que se recuperara del fugitivo. La señora estaba muy emocionada, y tocó violentamente el timbre para llamar a su doncella. «Sophie, sube un poco de té», ordenó, «y ponte a preparar mis cosas. Mañana por la mañana me voy a Liverpool con esta señora, y estaré fuera unos días». A la mañana siguiente, a las 9:15, mientras la señora estaba en nuestra oficina, me presenté en su casa, y abordé a su doncella, fingiendo estar muy alterada. «Su señora ha olvidado unos papeles que debe llevar consigo», le dije. «Tiene otros asuntos que atender, y no tiene tiempo de volver a buscarlos. Aquí tiene una nota de ella. Sea lo más rápida posible, por favor». La doncella no dudó en ningún momento de mi buena fe, viendo que me presentaba con una carta, aparentemente escrita a mano por su señora, autorizándome a buscar un paquete de papeles, cuya apariencia estaba descrita con precisión. Sofía había visto a su señora, mirando un paquete como el que se le describía, y me llevó inmediatamente al escritorio en el que se guardaban. Curiosamente, me había olvidado de llevar la llave, y no había tiempo de ir a buscarla, así que, para horror de Sophie, rompí la cerradura del cajón. Luego, habiendo encontrado el gran premio que buscaba, me apresuré a salir a la calle, subí al coche de punto que me esperaba, y pronto estuve en presencia de la dama, cuyos planes había conseguido burlar. Ella ya estaba impaciente por la larga demora, y se levantó alarmada cuando me vio entrar en la oficina, sonriendo triunfante, y sosteniendo en mis manos los papeles, de los que dependía el destino de los Brackett. Se adelantó de un salto, y quiso arrebatármelos de las manos, pero fui más rápida que ella. También estaba protegida por mis colegas, y Sir Arthur, a quien habían telegrafiado, llegó en aquel mismo momento. Durante un rato, la desconcertada mujer gritó de rabia, profiriendo amenazas, y jurando que todo el mundo debería conocer el vergonzoso secreto, relacionado con los padres de Sir Arthur. Pero ahora, este último se hizo con el dominio de la situación. Me quitó el paquete de las manos, lo abrió, y comprobó que todos los papeles estaban allí. Después, los arrojó inmediatamente a la chimenea, les prendió fuego, y observó cómo se quemaban, hasta quedar reducidos a cenizas. A continuación,
Se volvió hacia la mujer, y le dijo: «Me ha estafado 10.000 libras, porque temía que se deshonrara el nombre de mi familia. No recibirá ni un penique más. Todas las pruebas de estos acontecimientos pasados han sido destruidas, y ninguna afirmación que pueda usted hacer al respecto será creída. Anoche vi por última vez al hombre que dice ser mi hermano. Me dice que está casado con usted. Le diré dónde puede encontrarlo, si desea verle, antes de que parta hacia América, como me ha prometido hacer. Pero él entiende tan perfectamente como usted, que cualquier otro daño que intente hacerme recaerá sobre su propia cabeza». La señora de Hulbert Brackett, antigua señorita Gerhardt, pareció comprender la situación a la perfección. Abandonó la oficina sin decir ni una palabra más, y nunca más volvimos a saber de ella. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, darle a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más en nuestro canal, Homo Lector.